No sé qué pasó. Bueno, volviendo. Bueno, estoy volviendo, disculpen. No sé si estamos todos de nuevo. Ah, nos ha dado mucho trabajo esta reunión, disculpen. Vamos a esperar que se conecten todos de nuevo, otra vez. Patricia no la veo. Sí, ahora yo le aviso a Patricia. Que vuelva a entrar a la reunión directo, que estaba el link. Sé que está Vivian, Gabriela, Marta, y Bárbaro. Está Laura. Héctor se fue, todavía no entró de vuelta todavía. Seguramente sabe que... Ahí va. ¿Cómo llora? Voy a silenciar a algunos, así... la que no veo es a Patricia. ¿Le avisaste, Marie, que es en el mismo link? Ahí está Patricia. Buenísimo. Está Elena también. Marta, de silencio. Sí, así seguimos. Ahora está Muy grabando. bien. Ay, ¿viste? Sí, qué loco. Sí, qué loco todo. Bueno, es la primera experiencia, gracias por estar. Vamos a seguir acá con lo que les estaba comentando. Son tan genios, nos aguantan todos ustedes. Qué genios. Les estoy pasando la diapositiva en la que nos quedamos, el fragmento del texto que hablaba del cortador de cañas, ¿verdad? Que trabaja más de lo que sus brazos pueden hacer, ¿sí? Que está destrozado, que lo han matado los mosquitos y las moscas, ¿sí? Y ha quedado rendido. El alfarero, por otra parte, ¿sí? Está bajo tierra aún entre los vivos, ¿sí? Escarban el lodo más que los cerdos, ¿sí? Estas comparaciones que hace, ¿sí? Para coser sus cacharros, sus vestidos están tiesos de barro, y su cinturón está hecho jirones. El aire que entra en su nariz sale derecho del horno. Fabrica con sus pies eso con el que él mismo es triturado. Cava el patio de todas las casas y vaga por los lugares públicos, ¿sí? Voy a silenciar a Héctor, voy a silenciar a Laura. Perdonen, chicos, así podemos seguir, porque claro, el ruido de ambiente, no es que ustedes estén hablando, pero el ruido de ambiente. Bien, ¿qué más? ¿Sí? Él vaga, es un vagabundo, ¿sí? Por los patios, por los lugares públicos y por todos los patios de las casas. ¿Mm? Acá vemos otra vez, ¿sí? La exageración, ¿sí? En la forma de describir a estos oficios, ¿sí? Fijémonos en los adjetivos que utiliza: destrozado, muerto, rendido. El alfarero está muerto antes, ¿no? Mientras hace su trabajo, a pesar de que esté entre los vivos, ¿sí? Va a hablar también acá sobre su vestimenta, como la vestimenta toda sucia, ¿verdad? No lo hace digno. En cambio, ¿verdad? La vestimenta del escriba lo utilizan incluso los niños cuando están aprendiendo a ser escribas. El faldellín ya es otorgado a los niños que están aprendiendo, ¿sí? No es algo que se les da luego de que ya terminaron su formación, ¿verdad? En cambio acá los otros oficios su vestimenta está destrozada y no los hace dignos, ¿verdad?
y después la exageración, ¿verdad?, en que sus brazos no le alcanzan para trabajar, ¿sí? Vamos a ver ahora también otro fragmento, el último, ¿sí?, para que vean, ¿sí?, cuál es la parte de cuando habla de las deformaciones que provoca algunos de los oficios. Miren lo que dice acá. El jardinero, ¿no?, soporta un yugo, dice. Sus hombros están corvados, como si estuviera en la vejez, ¿no? Como si estuvieran corvados por la vejez. Hay en su cuello una gran hinchazón que está supurando. El campesino se lamenta más que una gallina pintada, dice. Su Grito. grito, disculpen, su grito es más fuerte que el de los cuervos. Miren las aves con los que los compara, la gallina, el cuervo. Sus dedos están hinchados y apestan tremendamente. Bien, acá esta exageración va increyendo, ¿no? Hablamos de una deformación muscular esquelética, ¿sí?, de la columna, de los hombros hacia adelante, del jardinero, ¿sí?, y su cuello, ¿no?, con una gran hinchazón que está supurando, ¿sí? Estamos acá al borde de la necrosis, que se va a ver después también en el campesino, los dedos hinchados que apestan, ¿no? Apestan tremendamente, como el oficio, su oficio, ¿sí?, lo lleva a la muerte o estar en la muerte en vida, digamos, ¿no? Es una deformación degradante, la vestimenta, su cuerpo deformado, ¿verdad?, que lo lleva a la muerte o estar como en muerte en vida, una cosa así, ¿verdad? Y bueno, el texto termina, ¿verdad?, diciendo que el escriba es uno de los mejores oficios, ¿verdad?, que tendrá alguna manchita de tinta en su faldellín, nada más. En cambio, los otros oficios son presentados de esa manera. Bueno, eso es lo que yo tenía para decir de este texto. Se puede seguir diciendo mucho más, pero no lo voy a hacer. Y los voy a dejar con Salvador, que les va a explicar la matemática del Antiguo Egipto. ¿Sí? Adelante. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar con lo que me toca a mí, yo quiero hacer una reflexión importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia o la jerarquía que tiene en nuestra vida el conocer sobre la civilización egipcia? La civilización egipcia tuvo influencia enorme sobre civilizaciones posteriores, como fue la griega, y esta sobre la romana, y ni que hablar que la cultura o el desarrollo de la civilización romana, la influencia que tiene en nuestra civilización, ¿no? Empezando por el derecho y siguiendo por un millón de cosas que llegan hasta nuestros días. Bueno, hay varios mitos que es importante para contextualizarnos, saber, primero, de la civilización egipcia es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Y por puras casualidades y, diríamos, obra del azar o hasta pequeños milagros, nosotros logramos descubrir, ¿cierto?, algunas cosas de esa civilización, pero que haciendo un análisis nos han dado pautas de lo que ellos conocían. El hecho importante, por ejemplo, de la piedra Rosetta, que fue conservada por obra del azar, que contenía un texto en 3 idiomas, en griego, otro idioma dómico algo así, y el jeroglífico. Entonces, con ese texto traducido a 3 idiomas, hierático no Demótico. No importa.
Eran tres idiomas. Lo importante es que estaba el griego y el jeroglífico. El tema es que Champollion, que era un ingeniero, en sueños descubrió la clave para esa traducción. Entonces, retomando esto, vemos que los antiguos egipcios desarrollaron muy pronto, en ese proceso de miles de años, conocimientos matemáticos y científicos para hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana y del estado faraónico. La vida cotidiana de los egipcios era una vida bastante dura. No olvidemos que están en una zona árida donde hay vida solamente porque existe el Nilo y el Nilo se desborda regularmente y gracias al limo que deja a sus orillas permite justamente la agricultura y permite que haya seres humanos viviendo a su alrededor. De lo contrario, sin ese hecho geográfico, hubiera sido muy difícil que se hubiera desarrollado una civilización a su alrededor. Por eso hay que tener en cuenta las condiciones muy duras que tenían las personas que vivían ahí, ¿no? No era fácil la cosa. Utilizaron la geometría, el álgebra o la aritmética como herramientas para resolver problemas prácticos. O sea, las necesidades, ¿sí?, diarias, como en toda civilización, hizo que desarrollaran, ¿sí?, respuestas a eso. Tenían que medir las parcelas de los cultivos, ¿sí?, contabilizar el producto de las cosechas, contabilizar los impuestos, las ofrendas a los templos, calcular la altura de una pirámide o la inclinación de una rampa. En todas estas actividades tenía un rol fundamental la matemática, pero no era el único. Pero ellos también tenían conocimientos de química y de biología que luego les voy a comentar que son muy interesantes. ¿Quiénes eran los encargados de desarrollar todo esto? Eran los escribas, que como sabemos, como en toda civilización, la escritura es fundamental. El saber escribir y leer es fundamental para el desarrollo de cualquier civilización, sea donde sea en la época que sea. Y es por eso que lo que decía Patricia, la jerarquía que usaban, que tenían en esa pirámide de poder, o esa pirámide social, de arriba todo, en el vértice estaba el faraón, y después por siempre venía la parte religiosa, los sacerdotes. En el tercer escalón, hoy a veces intercalado con los sacerdotes en poder, o fusionados también, estaban los escribas, ¿cierto? Después venían los guerreros, el pueblo y los esclavos. Entonces, para poder desarrollar toda esa ciencia, tenían que tener la escritura. Ahora, ¿quiénes fueron los que desarrollaron la ciencia? Y justamente los escribas, porque podía darse el caso de una persona que era muy inteligente, o sea, que tenía ideas, que se podía expresar, porque el lenguaje oral lo desarrollaron, ¿cierto? Pero necesitaba que la ayuda de alguien que plasmara y que dejara un testimonio de eso que decía. Y a partir de ahí, porque hicieron desarrollos, razonamientos muy profundos y muy interesantes. ¿Sí? Estos escribas trabajaban en la administración del Estado y se enfrentaban diariamente a todas estas tareas. ¿Sí? Por finales del cuarto milenio antes de Cristo, los egipcios ya habían dispuesto de un sistema numérico, ¿sí?, un sistema de numeración, que era, al igual que el nuestro, un sistema de numeración decimal. Esto cobra importancia muy grande. ¿Qué les parece por qué sería decimal? Nosotros tenemos 10 dedos en las manos, ¿cierto? A diferencia de los babilónicos que desarrollaron un sistema de numeración sesagesimal, o sea, de base 60, que es muy particular y no viene al caso a desarrollarlo, pero está bien para otra charla. En la escritura jeroglífica hay un signo diferente para representar a cada uno de los números.
Entonces no sé si se llega a ver acá en el pizarrón, ¿sí? Los signos que eran para los distintos números. El 1 era una barra vertical, y del 1 al 9 era, si quería escribir el 5, escribían 5 rayitas verticales. Para el 10 era como una herradura, no sé si llega a ver, como una U invertida, ¿sí? Entonces, del 10 al 90, escribían 1, 2, 3, 5, 6, 7, hasta 9 herraduras. El 100 era como esta especie de E cursiva nuestra, que representaba al número 100. Y lo mismo, ¿cierto? Desde el 100 hasta el 900. Para el 1000 era este símbolo, que es una flor de loto, y aquí quiero detenerme en un hecho importantísimo. Los escribas no eran simples personas como nosotros que todos podemos escribir, eran artistas, porque el solo hecho de desarrollar la escritura jeroglífica, cada una de estas escrituras es una manifestación, una obra de arte, porque esto es una flor de loto, pero después tenían a un pájaro, tenían una persona con los brazos extendidos y mirando hacia arriba. Entonces, para escribir esto, es como también se desarrolló otra cultura como la china y como la japonesa, que la caligrafía. La caligrafía es un arte, no cualquiera puede desarrollar, y llevan sus años desarrollarla. Nosotros en Occidente después simplificamos todo este sistema, y cualquier niño puede aprender en poco tiempo a leer y escribir. Pero para esto había que ser un artista. Entonces, ahí hay un hecho muy importante, que es un análisis que yo hice, que vengo estudiándolo hace tiempo, todo esto, es que nosotros sabemos ahora que el desarrollo del razonamiento está vinculado al hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Viste? La parte, digamos, masculina. ¿Sí? Así está, según se conoce hoy. Pero la parte del arte, la música, la creatividad, corresponde al hemisferio derecho, es el hemisferio femenino. ¿Sí? Y ellos sin duda, que si bien no sabemos por qué, parecería que los escribas tenían que utilizar la mano derecha, o quizás mostraban más que utilizaban la mano derecha, sin duda que el hemisferio izquierdo lo desarrollaban ampliamente, porque fueron muy creativos y eran artistas de verdad. Aparte son obras de arte la escritura de ellos. Siguiendo con el análisis, como una especie de dedo así, estábamos unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, ¿sí? Decenas de 1000, después vienen centenas de 1000, que era como una pluma, y el millón, que era, como habíamos dicho, ese hombre mirando al cielo con los brazos abiertos, con los brazos extendidos. Por ejemplo, si tenemos 2 flores de loto y 2 cerraduras, ¿a qué número corresponde? Cada flor de loto corresponde a 1 millar. Si tengo 2 flores de loto, tengo 2 millares, 2000. Y cada herradura corresponde a una decena. Si tengo 2 herraduras, tengo 20. O sea que aquí pusimos la fecha de hoy, 2020. O sea, el año de hoy. Antes de seguir hablando sobre temas generales, quiero mostrarles cómo ellos idearon un método para multiplicar y también para dividir. Para multiplicar, por ejemplo, hacer operaciones sencillas y más complejas, supongamos que, no sé si se ve, quiero multiplicar 6 por 3. Entonces miren qué interesante lo que desarrollaron. Puedo elegir indistintamente uno u otro. Elijo el 6 o elijo el 3. Y separo mediante una recta, en forma vertical, y por ejemplo a la derecha o a la izquierda pongo una piedrita o un circulito, ¿cierto? Siempre arranco con 1. Y luego voy poniendo los múltiplos, los dobles. El doble de 1 es 2, el doble de 2 va a ser 4, el doble de 4 es 8. Y del otro lado de mi separación,
con esa recta, pongo la cifra que tenía que multiplicar. Acá en este caso, voy a acá representar a llegar al 3, a la derecha. ¿Sí? El 1 y el 2. Yo sé que si junto el 1 con el 2 me da 3. Y a la izquierda voy a representar al otro número que quiero multiplicar. Entonces, acá tenía el 6, ¿no? Ponen 6 piedritas o 6 bolitas, ¿cierto? Y duplico. ¿Cuánto es el 6? El doble de 6, 12. Entonces, este 12 correspondía a 2 circulitos del otro lado. ¿Con cuánto quería multiplicar? 6 por 3. Entonces, tengo que juntar los resultados de 1 y 2. ¿Cuántos son los resultados de 1 y 2? Juntar las pelotitas o bolitas que hay a la izquierda. Si yo las contabilizo, me da 18. Si lo hago a la inversa, se me ocurre hacerlo a la inversa, que está bueno analizarlo, el resultado da 18. ¿Entienden acá? ¿Sí? Y acá de este lado eran 3. Entonces, si lo hago a la inversa, capaz que es más práctico, siempre hay que arrancar con 1. ¿Y saben cuál es el análisis desde el punto de vista matemático? El 1 es un número impar, ¿cierto? Y después si empiezo a duplicar son todos pares. De esa forma yo puedo formar cualquier número natural o entero positivo desde el 1 hasta el infinito. Porque un número natural o es par o es impar. Entonces, de un lado de la raya, ponen el 1, luego el 2, luego el 4, etc. Y del otro lado el que voy a duplicar va a ser el 3. Primero para el 1 le corresponden 3 pelotitas, para el 2 le corresponden 6 pelotitas, para el 4 le corresponden el doble de 4 que son, el doble de 6 que son 12. ¿Cierto? Entonces yo que quería multiplicar 3 por 6, y bueno, ¿cómo formo el 6? El 6 lo formo acá, la suma de 2 más 4. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La suma de los correspondientes. Si yo sumo a la derecha, ¿cuántas pelotitas tengo ahí? Tengo exactamente 18. Es un método interesante, es una especie de ábacos, está bueno, ¿cierto? No necesitaban, como nosotros, saber la tabla del 2, del 3, del 4, del 6, no sé cuánto, simplemente lo que hacían era duplicar las cifras, los números básicos. Y de esa forma llegaban, en un proceso más largo que nosotros, ¿no? Pero muy interesante. Muchas veces también se enfrentaban al hecho práctico de tener que dividir. Y supongamos que estaban en una elaboración de pan y eran 10 personas que tenían que repartirse 9 tortitas, esos panes que hacían, porque utilizaban el trigo de ellos, ¿cierto? Y después les voy a comentar una anécdota muy interesante con respecto al trigo, pero lo voy a dejar para después. Entonces, ellos tenían que dividir 9 entre 10. Y para evitar conflictos, porque se ganaban conflictos, o sea, los comentarios de los textos que se pudieron traducir revelaban eso, que se creaban conflictos porque todos querían tener igual parte, o en caso de desigual, ahí, porque yo sí y vos no, hacían lo siguiente, miren qué interesante, 9 no se puede dividir entre 10, ¿cierto? Entonces tomaban un pan y se dieron cuenta que si lo parten a la mitad, ¿sí? En lugar de tener un pan, tiene 2 partes. Entonces tomaban 5 panes que divididos a la mitad me da 10. Cada parte es medio pan. Entonces decían, bueno, agarramos 5 panes y le damos la mitad de cada pan para cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien. ¿Cuántos panes me están sobrando? Me están sobrando 4 panes. Pero así que si acá si yo los divido a la mitad, tengo 8. No me alcanza para dárselo a los 10. Entonces lo dividían en 3 partes. Entonces si tengo 4 panes dividido en 3 partes, voy a tener 12 tercios de pan. 12 tercios de pan me alcanzan para las 10 personas, me alcanzan. Quito 10, ¿cierto? Entonces, a una persona le voy dando medio pan, luego le voy a agregar 1 tercio de pan, ¿sí? Pero me van sobrando 2 tercios. Y decía, ¿cómo hacemos para repartir 2 tercios entre 3 personas? 2 tercios de un pan. Y bueno, entonces decíamos, si nosotros cada partecita de esta la dividimos entre 5, vamos a tener 10 partes. Entonces dividían cada tercio entre 5, que nosotros modernamente sabemos que es un quinceavo. Si un tercio lo divido entre 5 me da
un quinceavo, ¿cierto? Y que obtuvo finalmente 10 quinceavos y le daba uno a cada uno y todos estaban felices porque todos recibían medio pan, un tercio de pan y un quinceavo de pan y lograron dividir 9 entre 10. En forma muy inteligente, en forma muy práctica, sin complicarse la vida. Porque eran muy prácticos ellos. Ahora, fíjense lo que desarrollaron, que nosotros somos muy ignorantes con respecto a ellos. Ellos descubrieron que el pan criaba hongos, ¿cierto? El pan viejo se enmohecía, como ocurre a nosotros, ¿no? Ellos obviamente que utilizaban, ¿sí? Todo, métodos naturales, no habían todos los productos tóxicos y químicos que utilizamos ahora. Y descubrieron que si ese moho del pan lo ponían sobre las heridas que sufrían en el trabajo, en las batallas, las heridas sanaban y no se infectaban. Porque entonces en ese moho hay un antibiótico. O sea que ese moho tiene la penicilina. ¿Sí? Miren qué interesante y todo lo que sabían de biología. Y también, para hacer los colores que decía Patricia, ellos sabían de química. Y entonces tomaban secreciones de animales, de insectos, productos minerales, que sabían que daban colores y los mezclaban. O sea que tenían conocimientos muy avanzados de química. Muy avanzados de química. Bueno, ellos utilizaron, como después también se utilizó, ¿sí? Hasta hace poco tiempo, utilizaban las medidas, por ejemplo, del rey o del faraón, ¿sí? Y utilizaban el puño, el codo real, que en promedio el codo real equivalía a 52,3 centímetros de ahora, y el codo real estaba dividido en 7 puños. El codo real iba desde el codo hasta la punta de los dedos, el que estaba dividido en 7 puños, ¿cierto? Y a su vez, cada puño estaba dividido en 4 dedos, ¿sí? Pero ¿qué parece el efecto de esta forma de medir? Que dependiendo del tamaño del rey, si era un gigante, vamos a poner de 2 metros, el tamaño del codo era mayor. Si era una persona más bajita, de 1,50 m, el tamaño del codo era menor. Que eso ese problema se siguió manteniendo con la numeración inglesa hasta que se hizo universal el sistema métrico decimal. ¿Cierto? Entonces fíjense en todo lo que nosotros heredamos de esa época. ¿No? Y acá también, de este estudio que nosotros estamos haciendo y que estamos aprendiendo montones, y a medida que estudiamos más aprendemos, es que se da una constante en toda civilización, que el conocimiento es poder. Y hoy más que nunca, en la época que estamos viviendo, el conocimiento es poder. Fíjense en nosotros los problemas técnicos que hemos tenido, que estamos todos aprendiendo a manejar esta nueva herramienta, ¿sí? En este caso el Zoom. El conocimiento es poder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se nos metieron esas personas? Porque tenían el conocimiento es poder. Tuvieron el poder de molestarnos y perjudicarnos. ¿Comprenden? Tuvieron vecinos, sí, tuvieron contactos con vecinos de Mesopotamia alrededores, ¿no? Y tuvieron intercambios y luchas con ellos. Y en esos intercambios se enriquecieron. Ahora, últimamente se ha descubierto que la civilización egipcia duró mucho más de lo que nosotros creemos. Se pensaba, más o menos, según la información que yo manejo hasta ahora, que eran 8.000 años, pero hay investigaciones que plantean que estuvieron más de 42.000 años. Fue un sistema que no es, y esto por otras investigaciones que yo hice, que no es la pirámide clásica donde podemos mostrar acá de repente a la cámara, no sé si se ve, aquí tengo una pirámide, ¿cierto? Un tetraedro, tetra significa 4 triángulos equiláteros, puede ser de base triangular, la pirámide de base rectangular. Ellos utilizaban también las pirámides de base rectangular, ¿sí? Ay, se va a cortar. Bueno, resumo en 10 minutos. Bueno, utilizaban, o sea, para hacer estas construcciones geométricas, tuvieron que desarrollar conocimientos geométricos, ¿cierto? ¿Sí?
y tuvieron que cortar la roca, ¿viste? Y cortar en forma perfecta para hacerla encajar, y tuvieron que calcular ángulos. Ellos, 1000 años antes que Pitágoras le diera el nombre, porque Pitágoras sin duda que mamó de todas esas culturas orientales, como todos los griegos mamaron, conocían el teorema de Pitágoras. Habían descubierto que si tomaban una cuerda en la cual ataban todos nudos, eran a igual distancia, no hacían nudos a igual distancia, ponían en un lado 2 nudos, en otro lado 3, 4 y 5, sabían que si estiraban al máximo esa cuerda, lo que quedaba formado es lo que nosotros conocemos como triángulo rectángulo. Y también habían descubierto que si hacían el cuadrado de lo que nosotros llamamos hipotenusa, y la hipotenusa viene a ser el lado opuesto al ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa, y contabilizaban cuánto eran, ponían, yo qué sé, piedritas o cositos ahí adentro, y hacían el cuadrado de cada uno de los catetos, que los catetos son los que forman el ángulo recto. O sea, el cuadrado de 3 me da 9, 3 por 3, 9. El cuadrado de 4 me da 16, 4 por 4, 16. Si sumo esas dos cifras, 9 más 16 me da 25, que es el cuadrado de justamente de la hipotenusa. Acá esto no es un triángulo rectángulo, porque esto es un triángulo equilátero, es un tetraedro regular, por lo tanto los ángulos de este triángulo son 60 grados. Si se corta, lo retomamos para dar un cierre a la exposición. Bien. Que no quería terminar sin decir determinadas cosas importantes, que los papiros más importantes son el papiro de Rin y el papiro de Moscú. Y gracias a la información que hay en estos papiros, ¿cierto? Y algunos otros que se han parcialmente conservado mediante los estudiosos de la civilización egipcia, pudieron deducir un montón de información sin la cual nosotros en este momento no sabíamos absolutamente nada de esa civilización tan rica y tan interesante. Lo que sabemos así en líneas generales, bueno, lo que hubieron varios reinos y que al principio eran politeístas y después se hicieron monoteístas, ¿cierto? Pero lo más importante de todo es la ciencia que ellos desarrollaron, que fue muy avanzada, y cuando uno se enfrenta, las personas que tuvieron la fortuna de visitar las pirámides, es tan majestuosa la obra, tan fabulosa, que parece increíble, ¿sí? Que hace tantos miles de años hayan logrado, ¿sí? Hacer esas construcciones. Hay teorías que si uno las analiza científicamente no tienen consistencia. Esas teorías lo que apuntan es a mantener un status quo, o sea, mantener la explicación que nos dieron, porque ahí caerían muchos mitos que nosotros tenemos. Entonces, una cosa muy interesante también a relatar como un hecho anecdótico, la famosa maldición de Tutankamón. La famosa maldición de Tutankamón, ¿qué pasaba? Los que profanaron la tumba de Tutankamón, que estaba escrito a la entrada que aquel que profanaba iba a ser castigado, se descubrió que no era ninguna maldición mágica de todo ese mundo que ellos desarrollaban, sino que en realidad los sacerdotes egipcios, ¿sí?, tenían conocimiento de biología, y lo que pusieron era un hongo en la pintura de las paredes, que cuando uno entraba a la tumba, respiraba ese hongo, ¿cierto?, que se conservó durante miles de años a veces, y ese hongo dentro de los pulmones, ¿sí?, con la humedad, se activaba, le provocaba algo parecido a lo que provoca el COVID-19, y la gente se moría. Y empezaron a morir como moscas, los que profanaron las tumbas, ¿no? Eso fue un descubrimiento muy, muy, muy reciente, hace muy pocos años. Entonces, fíjense qué importante que fue el desarrollo de la civilización egipcia. Y qué importante que fue en toda
esa civilización, el desarrollo, el conocimiento que tenían de biología, de química, y siempre se basa en una herramienta fundamental que es la matemática y la geometría. ¿Ya? Tenían que arar, tenían que medir los campos, tenían que calcular si el desborde del Nilo con el limo que había dejado iba a dar una cosecha buena o una cosecha mala, ¿cierto? Todo eso lo tenían calculado. E incluso tenían conocimiento del cielo y de las estrellas. O sea que era muy, muy importante. Y en ese desarrollo de todo eso tenían un rol fundamental la matemática. Creo que, para no aburrirlos más, porque hay muchas cosas para seguir estudiando, podemos dejarlo por ahí. Y bueno, y recalcar la figura del faraón y la figura del sacerdote, que van de la mano de los escribas. Bueno, no tengo más nada que decir, así nos evitamos el nuevo corte. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Genial. Nos quedan 3 minutitos. Si quieren, abran sus micrófonos para comentar, decir algo, Estaría lo que bueno. ustedes quieran, nos gustaría mucho. Aprovechar estos 3 minutos, o si se llega a cortar, ya saben cómo reiniciarlo, si nos agarran una conversación interesante. Estamos abiertos a la pregunta. Preguntas, lo que fuera. Y comentarios. Y comentarios de la charla, lo que quieran. Si quieren abrir sus micrófonos y empezar a comentar, está bien. Decirle que, en particular, a mí me gustaría mucho que escuchar comentarios y preguntas y aportes de ustedes, que son muy valiosos, porque en esto nadie tiene la verdad, es totalmente dinámico y hay mucha información muy interesante que se viene difundiendo año a año. Habilité los micrófonos de todos, así que libremente, si quieren, pueden comentar. ¿Tú andás ahí? ¿Estoy acá? Ah, bien, bien, bien. Bueno, a mí me pareció más que nada muy interesante, ¿no? Bastante completo el enfoque que le dieron, y muy, muy complementario. Así que realmente estuvo. Gracias, Mari. Me Muchas gustó gracias. mucho el texto que se eligió, me gustó mucho, y me parece que es muy, muy interesante la contraposición que se hace para dejar progresivamente dejar bien en claro cuál era la función y el estatus que tenía, porque en base a ese texto podemos ver el estatus que tenía el escriba, así que muy bueno, y todo lo de la parte matemática también, la verdad, claro, hay muchas cosas para poder profundizar de todo eso, porque fue una civilización muy rica, así que pero muy bueno, lo felicito, me gustó mucho a los 3. Gracias. Mari. Yo quería agregar una cosita a medida que uno ahora está en el intercambio, que es muy Si enriquecedor. se corta, se cancha de nuevo porque queda un minuto. El hombre que llevaba a su hijo y lo estaba arengando para que se escriba, hace un estudio psicológico y sociológico de los distintos oficios. Y muestra que era un pueblo que tenía una vida muy dura, por el clima, por todo, ¿cierto? El hecho de que el artesano no era una persona que estaba sonriente, feliz, que gozaba